Bueno, pues hola a todos, estamos un día más con el 22 Minutos con y tenemos un entrevistado que a mí me hace mucha ilusión, a mí todos los entrevistados me hacen mucha ilusión, pero este mucho más. Y para presentarte me he encontrado mejor descripción que la que he encontrado en Google Books. Dice así: Oh, oh. lleva 25 años haciendo guiones para televisión y radio, apuntándose a cualquier bombardeo. Escritor, comunicador y presentador de televisión, es corresponsable del programón El Punto sobre la Historia. Y quiere cartografiar el mundo él mismo llevando sus pasiones como compañeras de viaje: la literatura, la historia, la fotografía, la siesta, subrayar libros y rebañar todos los platos. Pero, sobre todo, apurar la vida. Lorenzo Gallardo, ¿qué tal estás? Pues después de esta presentación, mucho mejor. Muchas gracias. Dos puntualizaciones. Ahí pone que llevo 25 años. Llevaba 25 años cuando se hizo esa sopa. Ahora Sí, llevo ya más. un poquito más. Pero esa es cuestión. Y sí, la siesta, sobre todo destaco de las características que La siesta. destaco la siesta y a rebañar los platos lo en mejor. general. Y una cosa que debo agradecerte es que lo has leído de un cuaderno con una letra que tiene esta criatura. No sabéis la letra, luego lo enseñamos a cámara. Si queréis luego haces un recursito, porque la letra que tiene Nayara quitar sentido. Son cositas que no tenéis por qué saber, pero que creo que completan. Bueno, oye, muchas gracias. La primera persona que me dice esto, me encanta. Gracias a ti, Nayara, por traerme aquí. Pues nada, nos hemos encontrado en Plaza de España, justamente donde grabasteis el programa número 54 de los 61 programones del Punto sobre la Historia. Qué gusto que te lo hayas estudiado también. Lo he estudiado, hombre, yo he hecho mis deberes. Pues empezamos, igual que como dice con ahí, vamos a hacer un repaso por toda tu historia, cómo has acabado, no has acabado, y siempre volviendo a los orígenes. Entonces, la primera pregunta es, claro, ¿tú cuando eras pequeño eras buen estudiante de historia? Yo he sido un muy buen estudiante porque me ha encantado estudiar. Me sigue encantando estudiar y yo siempre lo recomiendo. Si te gustan aprender cosas, ¿qué haces? Sí. Aprende. En general, si te gusta hacer algo, no dejes de hacerlo. Sí. Y yo he estudiado toda la vida. Es verdad que a veces pues, las matemáticas no me llenaban tanto, pero yo he estudiado historia y sigo estudiando historia. Sí. Yo sigo haciendo cursos online constantemente. Sí. Porque es una pasión y he hecho de mi pasión un oficio. Joder. Ahora hablaremos de eso. Sí, he sido buen estudiante y me encanta. Espero serlo hasta que... O sea, la curiosidad es lo que te hace luego, claro, ser buen estudiante, que disfrutes el conociendo. Disfruto del hecho de conocer cosas, pero creo que tengo suerte en el hecho de que disfruto del proceso. Sí. Disfruto del proceso de aprender. Joder, eso es una maravilla. Sí, porque lo contrario debe ser jodido. Ah, sí, pues sí. Entonces, soy muy afortunado. Joder, qué maravilla. ¿Y sabías lo que querías hacer cuando eras pequeño y a lo que te querías dedicar? ¿O fue un poco donde te fue llevando la vida? En una forma sencilla de contarlo, yo he sido siempre muy peliculero. Sí. Son frases de mis padres. A ver, ¿qué peliculero eres, chaval? Sí. Siempre he querido contar historias. Ahora ya con la edad, ya lo hago desde el tono del abuelo Batallitas. Sí. Pues ya soy un abuelete Batallitas. Pero yo siempre he querido contar historias y he querido contar las mías y disfrutar de las que me cuentan. Entonces, he sido un gran consumidor de cine desde que tengo uso de razón. Sí. Pues, y yo veía, digo, qué bien me lo estoy pasando aquí en esta película, en esta serie. Quiero dar lo mismo a los demás. Sí. Y ahí empezó el camino que nos ha llevado a estar aquí hoy contigo. Exactamente. ¿Cuántas cosas podrían haber ido mal para no estar aquí? Pero han encajado todas. Me encanta. O sea, ¿y por qué comunicación audiovisual? ¿Por eso, por ese afán de las películas o alguna otra razón? Cuando yo estudié, bien entrado el siglo XX, todos los que estáis aquí, el siglo XX tenéis referencias vagas, como las que tengo yo del XIX aproximadamente. Las opciones no eran tantas, hoy hay muchas. Había un par de academias privadas, pero mis padres querían que estudiara una carrera y existía la carrera de, hoy se llama comunicación audiovisual, entonces tenía un nombre un poco más prosaico que era imagen y sonido. Para que quede claro de qué va. ¿Qué estudias? Imagen y sonido. Cuando les dije a mis padres lo que quería estudiar, me dijeron esto de sí, hijo, pero ¿cómo te vas a ganar la vida? Y mira ahora, ¿cómo acaba? Bueno, acerca de con qué cantidad me la gano no vamos a entrar. Pero soy de las personas afortunadas que tienen el trabajo y el oficio que les da de comer y les da disfrute de la vida. Buah. Entonces empecé a estudiar, me matriculé, hice la selectividad, la aprobé bien porque soy bastante buen estudiante y me matriculé en la Facultad de Imagen y Sonido, donde empezó todo. ¿Ahí es donde conociste a David Botello? Conocí a David Botello, de hecho, de una manera muy curiosa, porque es verdad que íbamos a clase, pero yo era una de estas personas que están... Esto se hacía hace años, en el siglo XX.
todos los estudiantes necesitaban fotos carnet Sí. para los carnets, las matrículas. Entonces, si os acordáis, no sé si habéis llegado a conocer esto, había chicos con unos carteles azules pegados en columnas en las puertas de las facultades para hacer fotos carnet. Sí. Yo era de los que hacía fotos carnet. Yo hacía 6.000 cada tiempo. Y llegó un chaval con unas melenas así agitanado y me dijo, me voy a hacer necesito foto carnet. Digo, sí, por 250 pesetas. ¿Cómo te llamas, David? Y luego nos encontramos en clase. Anda, mira. Yo conocí a David porque le hice una foto de carnet para la facultad. ¡Anda! Y al rato dijimos, te acabo de hacer una foto, ¡ja, ja! Sí. Y luego pues hemos estado muchísimos años en la facultad y muchísimos años trabajando. Y claro, y trabajando juntos, joder, qué maravilla. Y claro, desde la facultad, claro, tú saliste de la carrera y ¿en qué proyectos empezaste? No te sabría decir. Es que, a ver, hay que explicar una cosa. Las carreras de comunicación audiovisual, las carreras que tienen que ver con el aprendizaje audiovisual, hay distintas formas de enfocarlos. Es evidente que no es una formación o no es una carrera que se parezca a, digamos, teleco o derecho, donde hay que estudiar mucho. Aquí hay que rodar mucho, escribir mucho, tomarte muchas cañas con amigos, pensar. Yo era de estudiar porque me gustaba, pero yo me pasé la carrera sin dejar de hacer cortometrajes, escribir, tener proyectos. Hubo otra serie de alumnos que optaban por estudiar mucho, pero hay que entender que comunicación audiovisual es una carrera universitaria muy orientada hacia lo académico y menos a lo práctico. Vamos, totalmente. Es una de las grandes carencias, lo era entonces, espero que no lo siga siendo ahora. Ya te digo yo que no ha cambiado mucho. Me temo que no, tú sabes de lo que hablamos. Y entonces yo hice una carrera, yo hice prácticas desde primero. No eran prácticas, sino que es que al final es una cuestión de pasión y te juntas de repente. Lo que has soñado toda tu vida de adolescente, que es estar con gente tan loca como tú para hacer esto, allí estaba ese caldo. Y además es que tengo la suerte de haber pertenecido a una generación, no quiero usar esta frase tan manida de irrepetible, pero sí, generación irrepetible. Si os digo los nombres de los profesionales, que hoy conocéis muchos, y otros muchos que no conocéis, pero que están en la industria detrás de las cámaras, que estaban en esa generación, no os lo creéis. Luego te lo cuento y pasas un color por debajo. ¿Vale? Vale. Irrepetible, irrepetible. Y claro, ¿dónde hiciste las prácticas? ¿Dónde... Me encanta. Y claro, ¿dónde hiciste las prácticas tú? ¿En qué te metiste? El concepto práctica. O sea, tú hacías solo proyectos con la gente, te rodeabas a grabar. 14 cortometrajes, yo hacía la música de uno, escribía de otro. Maravilla. Sobre todo, yo empecé siendo operador de cámara. Yo antes de convertirme en guionista, que es lo que ha sido el nudo profesional, yo fui unos años profesionalmente operador de cámara, eléctrico. ¿Sabes lo que es vaciar camiones de luces, no? Me imagino. He hecho mucho en rodajes por toda España y llegué a ser director de fotografía. Hice algunas cosas de director de fotografía. O sea, yo empecé en el aspecto técnico. Por eso, amigos, tenéis que saber que antes ha habido aquí unos problemitas de cámara y hemos estado todos aquí asesorando, porque así es como se hacen las cosas. Para que todo esté en su punto, como a Nayara le gusta y lo bonito que va a quedar, hay que hacer muchas cosas, ajustar muchas cosas, porque todo tiene que estar en su sitio. Yo empecé en el aspecto técnico y luego llegó un momento en el que el diablo se me puso aquí, en el lado izquierdo se pone el diablo, en el lado derecho el ángel. Y me dijo, ¿qué haces con todos los cojones? Si a ti lo que te gusta es escribir, pues di el giro y afortunadamente hubo profesionales que vieron que yo podía hacerlo y pensaban que podían hasta pagarme. Joder, hasta pagarte, vos. Qué guay, me alegra un montón. ¿Y cómo comenzó el Punto sobre la Historia? Que un día nos reunimos unas cañas, de repente hacemos un programa. El Punto sobre la Historia. Te voy a hacer una ráfaga. The Beginning. Vale, todo empezó porque David y yo, que éramos compañeros de facultad, ya habíamos rodado 14 cosas, cortometrajes, habíamos hecho de todo. Ya llevábamos unos años trabajando profesionalmente, él es también guionista. Y tenemos una pasión que era la historia. David y yo nos pasamos la vida cascando de historias, con muchas cañas, muchos libros. Y cuando ya estábamos en la industria, es decir, cuando empezó el Punto, ya llevamos 20, 25 años trabajando, 20 añitos trabajando en esto. Simplemente empezó por vamos a hacer algo de historia, lo que sea. Y empezamos haciendo un podcast. El Punto sobre la Historia, el podcast, que lo empezamos a grabar con el teléfono móvil. En el teléfono móvil, unos guiones que hacía yo y David, y nos juntamos con 3 personas más. Y cuando nos dimos cuenta, a las pocas semanas tenemos 300.000 descargas. Madre mía. Así. Y dijimos, vamos a convertir esto en un formato televisivo.
Sí. Como estábamos dentro de la industria, pues teníamos el acceso y nos liamos la manta a la cabeza y apostamos. Esto es siempre una apuesta. Sí. Tienes que invertir tiempo, dinero, talento, el que se tiene. Sí. El que teníamos lo invertimos todo, mucho o poco, en hacer un piloto y un proyecto que era multidisciplinar, no, era multimedia. Eso. Porque yo creo que una de las aportaciones del Punto sobre la Historia era que cada semana tenía programa de televisión, programa de radio y revista digital, en la que la gente se podía descargar en su móvil la ruta de la semana. Exactamente. Yo me acuerdo que la tenía también. Y ¿tú la tenías? Yo la tenía todo, ahí estaba ahí. Nayara ha hecho los deberes, pero es que además es fan. Es que yo soy fan, claro, por eso me encanta esto. Y yo soy fan de ella desde ahora. ¡Ay, qué bonito! Somos fans mutuos. Y básicamente hicimos un piloto que produjo Juan Manuel Escudero de Endor Producciones. Si no sabéis lo que es Endor, es que no conocéis Star Wars y no tenéis mundo. Es la luna donde vivían los Ewoks, ¿vale? Sí. Y llevamos el piloto a Telemadrid con ciertas esperanzas de que les pareciera buena idea. Porque entendemos que es un tipo de programa de servicio público. Contar historia, los programas divulgativos son de servicio público, por definición. Y es una cosa, es un género que se hace poco y que hoy se hace más, yo creo que gracias a pioneros como nosotros, hay que decirlo, no pasa nada. Hemos hecho cosas malas en la vida, las buenas hay que decirlas. Claro, yo creo que es uno de los primeros programas de historia que por lo que yo recuerde. Claro, además contada con una cosa que parece muy novedosa, pero no lo es, contada con desenfado. Sí, totalmente. No inventamos la rueda está inventada ya, pero de repente había rueda, pero dijimos, vamos a ver cómo se mueve. Eso fue todo. Y le llevamos el proyecto a las cabezas, los líderes de Telemadrid, donde estaba el gran Alberto Rull. Alberto, gracias, siempre en nuestros corazones, que vio lo siguiente. Nosotros pensábamos, si les gusta el programa, pues dirán, adelante, en el mejor de los casos, y que lo presenten pues una presentadora mona, un presentador mono, porque el piloto lo grabamos David y yo a efectos demostrativos. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando Alberto Rull dijo, pero si sois los Abbott y Costello de Madrid? Abbott y Costello, unos humoristas de los años 40, investigad. Y el proyecto lo vio Alberto Rull, un visionario que dijo, pero esto es fantástico. Nosotros, David y yo, y Juanma, estamos ahí diciendo, un momento, wait a minute, esto podría llegar a algún lado. Y nuestra sorpresa fue cuando nos dijo, en contra de lo que pensábamos, que iba a ocurrir, nos dijo, no, esto no lo va a presentar una presentadora o un presentador aquí de la casa, lo vais a presentar vosotros. Qué guay. Cosa que no había hecho yo nunca. David sí tiene formación de actor, estudió con William Layton, una escuela muy prestigiosa, pero yo no, yo soy otro perfil. Y dijimos, ¿what? Y el resto es historia. David, mediante sus conocimientos de interpretación de toda la vida, y yo, pues con un desparpajo, sinvergüencería y unos guiones hechos por nosotros a medida, evidentemente. Entonces, claro, era una cosa muy artesanal, muy hecha en casa para nosotros. Qué chulada. Y yo creo que esa sencillez y esa inmediatez creo que es parte de lo que ha explicado el éxito. He de decir con mucho cariño, Nayara, que a mí mucha gente, bueno, no mucha, porque yo soy famoso de barrio, la gente me para por la calle para darme las gracias. Qué bonito programa, has hecho que mi niño coja un libro de historia, le gusta a mi padre, me gusta a mí, nos gusta a los niños, y es la recompensa más grande que se puede hacer por una cosa así. Una cosa, yo no sé si lo sabes, pero yo soy guía turístico, también de aquí de Madrid, y yo la historia a mí siempre he dicho, qué aburrido, esto no me interesa nada, y obviamente hay muchos factores, pero uno de los factores fue este programa, es decir, hoy qué interesante, y de hecho casi la mayoría de las cosas que cuento en mi tour, una son de la que he buscado yo, pero otra parte es, mi fuente ha sido el Punto sobre la Historia. De hecho, en la Plaza de la Villa... Si no fuera porque el maquillaje que no llevo, se me saltarían los rímeles. Eso es muy bonito. Te lo digo en serio. De hecho, creo que nos encontramos un día haciendo un tour y no sé si fuiste tú, alguien que se parecía a ti, me miraste y yo dije, qué guay que estás aquí. No sabes si era yo o era alguien que se parecía a mí. Es que no sé, porque luego te marchaste y me estabas pidiendo una aplicación y digo, no sé qué hacer. Ya me imagino. Pero luego dije, qué guay, qué ilusión, no sé qué hace ilusión, que has hecho un trabajo tan bonito que encontrarte contigo, hacer esta entrevista es porque ha calado la gente y eso no es nada fácil y que de verdad enhorabuena. Pues, no, enhorabuena a mí y enhorabuena a ti, muchas gracias, porque además veo que estás siguiendo tu pasión. Sí. Es evidente, por el brillo de tus ojos, que estás haciendo lo que te gusta
desconocía tu faceta de guía turístico, ahora hablaremos de eso. Vale. Pero que me digas en fin, que te has inspirado de alguna manera en el trabajo de personas como nosotros, pues es muy bueno. Bueno, muchas gracias. Nada, hombre, a ti. Y también quiero preguntarte cómo os dividíais el trabajo para hacer el punto sobre la historia. ¿Tú eres más de guiones, supongo? Evidentemente es un trabajo de equipo. Sí. Y yo esto lo digo siempre, es un programa hecho muy bien, porque había un equipo fantástico en todas partes. El trabajo de imagen, el trabajo de los operadores era exquisito. Sí. La edición era exquisita. Tuvimos 3 realizadores. La gente de grafismos, para entendernos, los dibujitos que hay son obra de un genio que se llama Víctor Enguix, que lo hacía todo. Carmen Carratalá, es que no quiero empezar a decir nombres porque me voy a dejar a alguien fuera. Esto es un tópico, pero es verdad. Pero era un programa en el que todos los profesionales eran fantásticos. Y siempre, cuando la gente me dice qué bonito, siempre digo gracias, pero el mérito es de un equipo irrepetible, es la palabra del día. Básicamente, los guiones los hacíamos David y yo, sobre todo yo. Con Carmen Carratalá hacía un poco una coordinación. Y era una cadena de montaje fordiana. Mientras se hacía un guión, se estaba preparando la producción de ese guión, estábamos rodando el guión que se había escrito la semana anterior. Entonces, en un momento determinado había un programa escribiéndose, o rodándose o postproduciéndose. Porque la televisión es un monstruo que devora contenidos. En este caso había que dar un programa de media hora para cada viernes. Y siempre la producción se hace con una previsión para tener un par de semanas de margen, pero íbamos siempre con la lengua afuera, porque es como se hacen las cosas. Y a pesar de esas prisas, pero que son las habituales en el medio audiovisual, he hecho cosas peores, pues era un equipo tan bien engrasado, que tenía tan claro lo que había que hacer. El ambiente de trabajo era maravilloso, nos divertíamos porque estábamos haciendo un sueño. Era el programa de nuestros sueños, llevamos años proponiendo a televisiones y a cadenas hacer programas de historia. David y yo llegamos a proponer un Sálvame de la historia. Joder. Que era, imaginemos, la mesa de Sálvame, así, Sálvame como referente de este tipo de... También he hecho programa de corazón, no pasa nada. Queremos hacer un programa parodia en el que a través de esos códigos, todo gritándose, pero ¿dónde vas tú, Felipe II? ¿Cuándo yo? Y aprovechar ese recurso narrativo para divertir. Nos dijeron que no, evidentemente, pero después de dar mucho la paliza, vamos a decir, hicimos el punto sobre la historia. Y aparte, pues aquí estamos. ¿Y de dónde sacáis las fuentes para todas las cosas que contáis? Esto nos lleva a una cosa interesante. La narración desenfadada y fresca no está, ni debe, ni puede estar reñida con el rigor. Todo lo que contamos, salvo una vez que dijimos un Felipe en lugar de otro, dijimos un Felipe IV en lugar de un tercero, que hubo 14 personas protestando, dijimos, vamos a ver, hemos dado bien 6.200 datos. Nos equivocamos en un Felipe. Hombre, equivocarse es de humanos. Sí. Y es verdad que tenemos muchos controles de calidad, digamos, para que eso no ocurra, pero las prisas y tal, y a veces el factor humano, pues te lleva. Pero es un error, no pasa nada, somos humanos. Las fuentes son, pues, bibliografía, documentación y mucha tesis, y siempre buscando los conocimientos que dieran un contexto para entender qué pasaba en esa época, por tanto, lo que pasa en la nuestra, y sobre todo la curiosidad. ¿Va a hacer la gente... esto no lo sabía, o no va a hacer la gente, esto no lo sabía? Esa era la pregunta que nos hacemos. Y cabía todo, como veis, desde la pequeña anécdota hasta la gran historia. Porque aquí una cosa que creo que es un poco la clave del formato. Contábamos la pequeña anécdota de la mujer que perdió un zapato y por tanto no sé qué, y si cuentas esa anécdota estás contando ese mundo en el que vivía. Y por tanto entiendes el contexto, entiendes su mundo. Al igual que dentro de 200 años, si seguimos aquí, dirán, ¿cómo vivían a principios del siglo XXI? ¿Sabíais que teníais unas cámaras cuya información se grababa en unas cosas que llamaban tarjetas? Y cuentas eso y a lo mejor encuentran esto en una excavación arqueológica, esta grabación, imaginemos eso, y entonces tú y yo nos convertimos en iconos en el siglo XXI. Bueno, mira, oye. Fijaos cómo se hacían los programas entonces en aquellas cosas incipientes. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Ese era el mecanismo, un trabajo de equipo muy bien engrasado, una cadena de montaje y 30 minutos diarios de televisión y de radio. Un programa que era para 5 personas que había que grabar, lo grabamos en los estudios de la universidad
europea, y luego pues libros y todo tipo de productos. Merchandising no llegamos a hacer, aunque estaba pensado. Oye, pues seguro que tiene mucho éxito, ¿eh? Chapitas es que me quedan pocas, si no tuviera tengo alguna. No, hombre, no te preocupes. Tenemos chapitas y cuadernitos. ¡Ay, qué guay! Ya quedan pocos, pero... También quería preguntarte que, bueno, espérate, como me vas contando cosas, tú me vas contestando, entonces ya no tengo ni que preguntar. ¿Cómo haces para que un guión vea una cosa tan densa como puede ser la historia? ¿Cómo lo haces para que la gente le enganche y le interese? Tú lo has dicho, la palabra es densa. Pues desdensifiquemos, ¿se dice así? O sea, sí. Quitémosles densidad. Sí. ¿Cómo? Eso es algo que hemos aprendido de los grandes divulgadores de Historia de España, es Lava Galán. Es que creo que la información digerida fue la mejor. Sí. Podemos hacer metáforas con el sistema digestivo, ¿no? Los nutrientes te entran si están masticados. Vamos a hablar del bolo alimenticio, lo que queráis, ¿no? Simplemente la información, sabemos que hay que contar algo y en lugar de contarlo de manera académica, si tienen la bondad de mirar hacia la izquierda, contemplarán el imponente frontispicio que data de finales del siglo XIV o principios del XV. La gente se te ha ido. Sí. Sin embargo, si decimos, ¿a que no sabíais es un recurso viejo, pero vosotros lo entendéis? Ni puta idea teníais de que en esta puerta Felipe II se hizo en el 15. Ajá, ¿a que no? Por cierto, si os dais cuenta de la piedra y te lo comes. Sí. No es tan... No es encontrar el mecanismo del chupete. Sí. Estaba ahí. Pero a veces hay alguien, y ahí vamos a robarnos el mérito, no pasa nada, de haber encontrado una cosa que estaba ahí, pero que la gente no hacía. Joder. Pero es verdad que seguimos una estela de grandes divulgadores de la historia de España, sobre todo en libros. Nosotros lo hicimos en el medio que conocemos, que es la televisión y la radio. Qué bonito. Y también, bueno, ya no lo comentó la última vez, la entrevista de David, lo de chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia, fue de un error. Pero yo diría que justamente Sí, porque fui yo tú que hiciste el error. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿El traductor del teclado o lo que sea? Correcto. Esa historia es muy bonita, porque se convirtió en una especie de icono, que además, porque era con lo que despedíamos el programa chotos pocos y el punto sobre la historia. La gente nos preguntaba, what the fuck. Yo me preguntaba lo mismo, digo, claro, es algo que no estoy entendiendo. Y creo que el gran acierto fue que no lo explicamos. Así dejando la curiosidad. Sí, parte de uno de los guiones que escribí yo para el programa de radio. Sí. Era un programa, no recuerdo qué episodio, no recuerdo ahora cuál era la historia que estamos contando, posiblemente uno sobre Chueca, las zarzuelas, y entonces esa parte del guión acababa así que, por lo que fuera, así que chotis pocos, por lo que fuera, que no me acuerdo. Sí. Claro, se hacía a toda velocidad, los guiones de radio son muy elaborados, está dicho cada párrafo de lo que dice cada uno. Lo imprimí, lo fuimos a grabar, no nos daba tiempo a hacer una lectura previa, una misa italiana que se llama, y no recuerdo qué persona era la que tenía esa frase, y el corrector del Word no había entendido chotis y había puesto chotos. Y como no habíamos hecho la lectura previa que hay que hacer, pero no siempre es posible, como sabes en estas cosas, como sabéis todos aquí, la persona, que no recuerdo si fue Nuria, si fue Francis, si fue Diego, no me acuerdo, dijo, así que chotos, pocos. Y nos quedamos todos así, ¿what? Y nos reímos mucho. Yo expliqué en el programa, es que eran chotis, pero el corrector de Word no ha estado por la labor. Nos hizo mucha gracia y David tuvo con buen criterio meterlo a los finales de cada programa de televisión. Joder. A veces, un buen misterio no tiene por qué ser resuelto. Exactamente. ¿Qué sería de la vida sin un poco de misterio? Pues sí. Qué maravilla. Chotos pocos. Chotos pocos y muchas risas. Muchas risas, las que se puedan. Y vamos a hablar de, claro, el final de... Bueno, primero, ¿cuál fue el episodio que más te gustó rodar? Eso es una pregunta siempre como trampa, es como ¿a quién quieres más? ¿A mamá o a papá? ¿No? Sí. Rodar, yo tengo algunos episodios favoritos, pero por una serie de factores, por lo que contamos, por el lugar, porque es que la respuesta es difícil por varias cosas, porque en cada programa no son monográficos. Entonces, en cada programa estamos en 10 o 12 puntos y en cada punto contamos 3 historias. En media hora, fíjate la cantidad de información. Entonces, pues a veces unas son mejores que otras o más entretenidas que otras, pero yo mis favoritos, a mí me gusta mucho el de ventas de la Fuente del Berro, donde estuvo con nosotros el gran Fernando Chinarro, un actor maravilloso que era uno de los ídolos de mi infancia. Sí. A mí me gusta mucho el que hicimos en Alcalá de Henares. Sí. Cogemos un frío espantoso. Todos los que sois de Alcalá de Henares sabéis el frío que tenéis allí. A David
se les llevó el coche a la grúa, fue un episodio entretenido. Aquí también hemos tenido grandes momentos, es que fueron muchos, 61, como tú dices. Entonces, no te sabría decir, porque el formato es el mismo. Sí. Y hubo algunos especiales que eran los 2 o 3 que hicimos por la noche. Sí. Los programas nocturnos fueron muy especiales, porque la noche tiene misterio. Sí. Y además hicimos programas sobre misterios. Wow. Y ahí nos pasaron, bueno, tuvimos un poltergeist. ¿Sí? Hemos tenido 2 poltergeists en los programas. Ay, ¿qué pasó? Pues cuéntame. Os doy las pistas. Uno lo tuvimos en el programa del Ateneo. Y otro lo tuvimos en La Castellana con una señora que nos hablaba de su colección de muñecas Mariquita Pérez. Era una muñeca que no se me enfade de los coleccionistas, pero es una muñeca pavorosa de las que la pones en la película de Conjuring y ojito con ella. Y se coló una voz ahí que no hemos sido capaces de explicar. Y en el Ateneo estábamos hablando del presidente de la República, don Manuel Azaña, y la lámpara empezó a moverse. En el despacho de Manuel Azaña. ¡Uy! ¡Qué miedo! Bueno, eso pasa de todo. Fueron 2 años intensos. ¿Y alguna otra anécdota aparte de este puesto que de gente? Porque claro, es la calle, yo claro, vivo, pasa de todo en la calle. Es un programa muy vivo, porque es verdad que el guión está muy trabajado, muy ajustado, pero creemos, y como pasa aquí, que lo sabéis todos los que estamos aquí, a veces encuentras hallazgos en la vida, en las interacciones. Y los narradores tenemos, o creo que deberíamos, yo siempre lo hago, estar muy pendientes y coger algo que ocurre, una idea que se da en ese momento y decir, ¡hey, esto es genial! Algo que no se te hubiera ocurrido en el guión. Hay ejemplos. En un episodio estamos en un parque y estamos junto a una estatua de Pushkin, el escritor ruso romántico. Estamos hablando de Pushkin. Pushkin es una palabra muy divertida de decir. Dilo conmigo, Pushkin. Pushkin. Aquí es divertido. Pues sí. A cámara, Pushkin. Por favor, Pushkin. Hacerlo en casa, decir Pushkin. Me puedo pasar el día diciendo Pushkin y pulular. Y pulular. Pulular es muy bonita. ¿Qué ocurría? Que David y yo tenemos una tendencia, porque no somos presentadores, de cada vez que decíamos la palabra Pushkin, hacíamos esto. Ponémosle puntillas. Y lo habíamos dicho 3 veces, y entonces va Pushkin, y dijimos, parece un momentito. ¿Por qué no hacemos el resto de la pieza diciendo Pushkin? Sí. Y petó. Y petó. Y nos hizo muchísima gracia a nosotros y fue uno de los grandes hallazgos narrativos del programa partiendo de esa tontería. Sí. No hay errores. Un error, conviértelo en una oportunidad. Sí. Siempre. Llévatelo a tu favor. Qué guay. No lo disimules. Depende de si el error es decir un nombre por otro. Aún así, llévatelo. Puede que encuentres hallazgos en los errores. Siempre hay un hallazgo esperando. Creo que eso es un buen consejo. Yo lo he usado en todos mis trabajos y a veces ocurren cosas maravillosas a partir de errores o de despistes. Hay que tener las orejas así. Exactamente. Y siempre. Siempre. También, lo hemos comentado un poquito antes, pero la recepción de la gente ha sido muy bonita. Pero yo quiero destacar justamente que tú hace poquito te encontraste, con una también fan del Punto sobre la Historia, que se llama Carmen. Te la encontraste por la calle, que la grabaste y la subiste a Twitter, porque también como... En la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol. Sí. O sea, eso también tu pan de cada día, ¿no? Que mucha gente... Sí, es lo que os decía un poco antes. Que, hay mucha gente, no mucha, porque yo soy famoso, como digo... De barrio. No, pero lo que más cola, Hay distintas formas de ser famoso. Con todo el respeto, yo he trabajado en todo tipo de programas, también en esto, pero el que es famoso porque va a la isla de la serpiente, ¿cómo se llama esto? La isla de las tentaciones. Y todo esto, bueno, es una forma de ser famoso, pero son profesionales de la fama. ¿Cuál es su trabajo? Ser famoso. Sí. A mí se me conoce, a David, a la gente que hacemos estas cosas, por nuestro trabajo. Joder, mucho mejor. No voy a juzgar. Bueno, en mi opinión, yo creo que se te conozca por eso. Y a mí la gente me da las gracias por la calle. Y eso es precioso. Por ejemplo, Carmen, una chica maravillosa que me abordó, estaba ilusionadísima. Joder. Hicimos un vídeo precioso que posiblemente no has visto, pero es que a mí, y estoy seguro que a David también, nos pasa esto día sí día, ¿no? Joder, aunque sea tío, ¿dónde te has dejado la bici? Joder, qué guay. Todos los días. Y es muy bonito, muy bonito. Pues se reconoce tu trabajo. Joder. Qué precioso. Pues relacionado con la bici, que quiero preguntar qué pasó con los monos y las bicicletas del programa. Vale, las bicicletas eran cesión de una marca comercial, de una tienda de bicicletas, y bueno, pues cuando acabaron se devolvieron a su dueño y ya está. Los monos eran también de una marca comercial, las camisetas y los pantalones. Sí. He de decirte que no me queda ninguna, si no te hubiera traído una. ¡Ay, bien! Pero joder, qué guay.
Y también, bueno, ahora sí hablamos del final del programa, cómo fue este cierre. Bueno, ahí pasaron varias cosas, como siempre las cosas tienen, como los chistes, planteamiento, nudo y desenlace. Sí. Sí, los chistes son como las películas, también tienen planteamiento, nudo y desenlace. Tú sabes, sí. Tú eres narradora, lo sabes. Simplemente, bueno, pues se acabó un ciclo, Telemadrid quería que siguiéramos haciendo el programa, pero nos hizo una serie de condiciones que a mí me parecían que no eran las apropiadas, que yo creo que desvirtuaban el programa. Esto es una cuestión de opinión, pero hay una cosa que se usa mucho en el audiovisual y que creo que en cualquier otro ámbito, si algo funciona, no lo toques, no lo cambies. Yo creo que esto es el ABC, porque es muy difícil que una cosa funcione. Y yo, a mi opinión, nos pidieron una serie de cosas que yo creo que era pegarse un tiro en el pie. Sí. Pero podemos estar equivocados, porque a veces te sorprende, nos sorprendemos y aprendemos de ello. Deberíamos aprender de estas sorpresas. Y luego se juntó otro factor que, bueno, tuvimos unas diferencias David y yo, y David apostó por seguir con el programa. Y yo ya no estuve en la continuación del programa, que tú conoces, el que hizo con Carmen. Un beso, Carmen, qué grande eres. Y bueno, y ya está. Y entonces el programa se diluyó. Pero estamos aquí 8 o 9 años después hablando de esto. Así tan diluido no está. Exactamente. Y por encima como lo siguen emitiendo, o sea, porque no es algo todos que los días. Se ha dejado... Y creo que hay una palabra que me gusta mucho que es legado. Sí. Hay un legado, una palabra como de peli de piratas, sí. pero es que creo que hicimos algo que la gente atesora, que es una experiencia de entretenimiento, porque no olvidemos, es un programa de entretenimiento. Si no entretienes... de canal de canal. Y pues creo que con estos años hemos generado un legado que a mí me llena de orgullo y satisfacción. Y porque creo que, voy a decir una cosa que puede parecer subidita, pero es que creo que programas como este y otros que he hecho en la 2 y a través de la radio son programas que aportan a la sociedad, aportan al individuo conocimiento y disfrute. Y si hace que las personas entiendan un poco de su historia, van a entender más su presente. Exactamente. Y les va a permitir tomar mejores decisiones acerca de su presente. La historia no es un arte inútil, no es un arte perdido, es lo más necesario. Saber hacer cuentas es importante, evidentemente, para que no te timen. Y la historia es importante para que no te timen. No es tan distinto. Exactamente. Qué bonito. Y bueno, también vamos a hablar de tu faceta de escritor de libros, que tienes varios, como por ejemplo el de Eso no entraba en mi libro de historia de la literatura, el que tenemos justamente por aquí. El de los vikingos no tenían cuernos, que estuviste junto con David. No tenían cuernos, que quede claro. Exactamente. Bueno, el chiste obvio se hace ahí, pero como es tan obvio, un guionista no puede caer en lugares comunes. Y pues tenían los que los tenían. Pues cuéntanos un poquito, una pequeña etapa, un enganche para que motivara a la gente a leer tus libros, cada uno de los dos que he mencionado. Sí, este libro, Los vikingos no tenían cuernos, está basado en 15 de los guiones del programa de radio. Mira. 15. Están escritos para radio, pero entonces los cogimos y los reformateamos para un formato de lectura. El programa de radio hicimos 120 y tantos programas de radio, entonces hay un material ahí fantástico. Estos simplemente son 15. Yo creo que hubiéramos seguido haciendo libros si el formato hubiera continuado, pero básicamente un enganche. En uno de los capítulos hablamos de la presencia de los vikingos en España, que la hubo mucha. Björn Ironside, el hijo de... ¿Habéis visto Vikingos? Björn, el hijo del prota, no me sale ahora el nombre, estuvo en Sevilla. Eso no lo cuentan en la serie. Descubrimos que había por ejemplo, ¿cómo contamos eso para que la gente se entretenga? Descubrimos que hay un cargo, un Dux Valor, un jefe de grupos bélicos de los vikingos, tenía el nombre de Jarl. Jarl. Para los muy jovencitos, posiblemente Nayara no recuerda quién era Chiquito de la Calzada. No, pero bueno, tenéis eso, no pasa nada. Don Chiquito de la Calzada era el que decía, ¡Jar, sabe, me cago en tu muela! Decía mucho Jar, y nosotros hicimos el programa de radio y está transmitido en este texto como si lo hubiera escrito Chiquito de la Calzada. Para los que sois jovencitos, investigad a Cervantes, a Quevedo y a Chiquito de la Calzada. Y a Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón. Grandes aportaciones españolas a la cultura universal. Es un libro de lectura rápida, fácil, pero con mucha documentación detrás, que yo creo que es un poco la marca de la casa. En este proyecto y en otros literarios que tenemos.
Y otro libro, el de la historia de la literatura, también que nos podrías decir de él. Eso fue un proyecto de la editorial Almuzara, de mi amiga Ángeles López, hola Ángeles, que había sido subdirectora mía en un late night muy famoso a finales de los 90, con Pepe Navarro. Tampoco sabéis quién era Pepe Navarro, no os preocupéis. Investigar. Y simplemente se trataba de contar anécdotas que no suelen estar en los libros de historia de la literatura. La base teórica era que muchas veces conocemos pues, tal autor vivió en tal, y está adscrito a la corriente del romanticismo. Pero a lo mejor no se sabe que tenía una manía y no soportaba el ajo. Me preocupé por buscar esas informaciones que raramente están en los libros, por lo tanto imaginaos el trabajo de investigación que hay detrás y las cuento. Puede parecer baladí, una palabra que uso mucho también. Dilo conmigo, baladí. Baladí. Es divertida. Junto con pulular y... Pulular. ¿Y cuál era la otra? ¿Cómo era? Pusky. Pusky. ¿Qué ocurre con estas anécdotas? Que a través de lo pequeño descubres lo grande. A través de conocer las pequeñas manías de cada escritor, conoces a la persona que está detrás. Exacto. Pues los libros son una cosa que alguien se ha tomado el trabajo de hacerlo. Exactamente. Sé de lo que hablo. Y a través de esas pequeñas anécdotas que pueden ser aterradoras, terroríficas, divertidas, loquísimas, hay cuernos, hay asesinatos, hay de todo, a través de una panoplia de escritores, desde Safo, en el siglo VII a.C., hasta Paulo Coelho en pleno siglo XX, pues me dediqué a investigar y a contar esas pequeñas cosas. El libro funcionó muy bien porque es muy divertido, son capitulitos de página y media. Yo siempre lo digo, marketing de ese libro. Libro perfecto para llevarte al cuarto de baño. Pues sí. Página y media. Página y media. No entremos en detalles de marketing porque no hace falta, pero es tan digerible el libro que se puede leer así. Más este me lo empezaré, no me lo acabo del todo, pero sí que se ve que es un que te engancha. Ahora te lo firmo. Ay, sí, por favor, venga, qué bien, qué ilusión, qué contenta de acabar hoy. Y para acabar vamos a entrar en la sección más tema historia, claro, basándote en todos los conocimientos que tienes de historia y un poco de todo lo que tienes, digamos, que sabes de todo. ¿Cómo ves un poco el panorama? Sí. Bueno. De todo no se puede saber, pero un poco de todo, vale. Es que la vida es enciclopédica, tenemos que saber un poco de todo. Exacto. Pues disfrutemos de eso, perdón. Que nada, que cómo ves el panorama un poco político y el futuro un poco del país. Mal. No vamos a entrar en política, pero creo que cualquier persona que tiene cierta capacidad de observación, cierta capacidad de análisis, que por cierto, eso te lo da estudiar historia. Aprovecho para decir que yo no soy historiador. Me provocan profunda envidia los historiadores. Tengo muchos amigos, miles de amigos historiadores. Es un trabajo que admiro profundamente. Yo soy una persona que sabe narrar, no sé hacer historia. Si tienes un conocimiento un poco básico de cómo son los procesos, cómo se producen los cambios sociales, políticos, económicos, creo que cualquiera está viendo que estamos viviendo un momento de degradación del sistema que nos ha permitido unas cuotas de bienestar económico, social y político desconocidas en toda la historia de la humanidad. Y creo que nos pasa, algunos tenemos la suerte por tener esta perspectiva de ver lo que está ocurriendo, y yo me temo, lamento que en el mayor caso de las personas les está pasando como ocurre a las langostas a las que las meten en la olla y les ponen el agua calentita y dicen, ¡oh, qué gustitos está aquí! Y cuando se dan cuenta, están siendo cocidas. ¿Sabéis lo que digo? Estamos inmersos en este caldo y mucha gente no se da cuenta de que esto se está calentando y está empezando a arder. Yo soy muy pesimista, tengo una fe básica en el ser humano, porque si no, no podría vivir. Pero creo que estamos cometiendo los errores que se han cometido siempre. Voy a desmentir una frase que es muy tópica, que tú conocerás. Se dice eso de quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Exactamente. Creo que estamos condenados a repetirla de todas formas, porque no ha dejado de ocurrir lo mismo en toda la historia de la humanidad una y otra vez. El tema es que quien la conoce está preparado. Esa es la diferencia. Totalmente. Pero los sistemas, los ciclos históricos tienen un nacimiento, un auge y una caída. Y creo que estamos asistiendo a un proceso de desmembramiento del mundo en el que hemos vivido. Es inevitable, se puede hacer una metáfora biológica, ocurre como con los cuerpos, la entropía del universo hace que nos disgreguemos y empecemos a perder pelo, tal, no pasa nada. Yo soy muy pesimista. No vamos a entrar en política, pero creo que se están imponiendo unas corrientes que luchan con todas sus fuerzas y con mucho apoyo para destruir
el bienestar de una sociedad. Sí. Ahí lo dejamos. Ojalá pudiera decir algo opuesto. Ojalá. A mí me quedan, espero que con suerte, unos 25 o 30 años de vida, con suerte, pero los que sois jóvenes, a veces digo, creo que habéis nacido al final de un ciclo. Espero que el principio de otro y espero que el cambio no sea cruento. Sí. Pero todos los cambios han sido cruentos. No queremos acabar con este tono un poco triste, pero me has preguntado mucho. No te he preguntado, no. Venga, vamos a ser optimistas. Subámonos a la ola y cabalguemos. Eso. Que si no, ¿qué nos queda? Claro. ¿Qué nos queda, sí, bueno, nos queda luchar para retrasar. Yo me temo que lo inevitable, pero para retrasar. Y luchar a veces no es encabezar una revuelta. A veces es no mirar a otro lado. Sí. El problema, muchas veces hacen más daño los que miran a otro lado. Sí. Lo vamos a dejar ahí porque se me están saltando las lágrimas y ya hace un domingo maravilloso. Sí. Luchemos por defender una sociedad que se preocupa por la sociedad y no solo por unos pocos. Exactamente. Y esta pregunta me la ha traído Andrés, que es un compi de mi trabajo, que también es Andrés. Te voy a contestar lo mejor que sepa. Pues la pregunta es que, viendo la situación también mundial actual, ¿qué personaje de la historia traerías para echarnos una mano? Gran pregunta. Diógenes, el filósofo cínico, Sócrates, por su valoración de la ética, me estoy poniendo muy intensito, ¿no? Y mis padres. Mis padres eran mis padres han fallecido evidentemente, eran gentes de Jaén, gentes andaluces, gentes de aceituneros, con poca formación porque crecieron en la España de la posguerra, una España miserable donde se trabajaba de sol a sol 7 días a la semana para poner un plato en la mesa. Y es gente que amaban a las personas que les rodeaban. Ni mi madre ni mi padre no soportaban que se cometiera una injusticia delante de ellos. No podían con ellos. Ayudaban a todo el mundo que lo necesitaba. Necesitamos líderes de opinión y líderes políticos, pero necesitamos más Cármenes, Francisco, que son, yo siempre digo, los mejores padres del mundo, pero como hay cientos de millones de mejores padres del mundo. Personas que hacen que el mundo sea mejor. Todos sabemos, cuando una persona la tenemos delante, si esa persona hace el mundo mejor o hace el mundo peor. ¿A que sí? No tenemos en política ni en nada. Hay mucha gente así. Las necesitamos. Sé que la hay y sé que la habrá. Lamentablemente cada vez tienen menos peso, pero escuchemos a esta gente que quiere lo mejor para ellos y para todos. Aristóteles, he dicho, Diógenes, Sócrates y mis padres. O sea, los besitos a todos ellos allá donde estén. Y bueno, la última pregunta es, según estás publicando en redes, estás ahí metido en un proyecto nuevo que se está ahí cocinando, así que si nos puedes decir un poquito, alguna pista de lo que va a salir. Sinceramente, no sé a cuál te refieres porque estoy en 14. Yo sigo empeñado en hacer televisión divulgativa de rigor y con humor, que es lo que se me da bien, porque es que no te he contado, yo he escrito para todos los humoristas de España. Joder. Yo me dedico al facts. Y sigo en ello. Entonces tengo muchos proyectos en todos los campos, editoriales, de radio, de televisión y de formación. Y entonces, no te engaño, literalmente no sé a cuál te refieres, porque es verdad que yo voy a anunciar. Bueno, es publicado sobre todo en Twitter, como así como de que estás ahí grabando por la calle. Sí, nosotros seguimos presentando y seguimos empeñados en hacer que la gente se divierta y aprenda. Genial, entonces habrá que estar atentos a ver qué cosas van saliendo. Ya os enteraréis. Pues yo siempre en todas mis entrevistas, siempre en todas, saco un... No, todavía no he acabado. ¿Qué haces? Aplaudir por delante. Vale, perdón. Pues siempre en todas mis entrevistas saco mi sobre azul y entonces tú tienes que coger una tarjetita y contestar la pregunta. Vale, pero así a ciegas. Así a ciegas. Son preguntas que no tienen absolutamente nada que... Las contesto todas, no pasa nada. La que tú quieras. Pues son preguntas del día a día, un poco como tú sacas de los escritores, pues un poco yo también igual, pues lo saco para ti. Adelante, Nayara. Así que recoges, respondes y... He trabajado en muchos concursos también y es la primera vez que hago esto de tarjetita por allí. A ver, la naranja, que es uno de mis colores favoritos. Venga. La leo yo. Dale tú. Debate que la ONU no sé qué hace para pronunciarse. ¿Qué prefieres? ¿Pizza con o sin piña? Tenemos que hablar. Me voy a ganar el odio de mucha gente, pero
me la bufa. ¿Qué tenéis en contra de la piña? ¡Pasmao! Y si no os gusta, no se pueden decir tacos, ¿verdad? Si no os gusta, no os comáis la piña. Dejadnos que disfrutemos a los que nos gusta la pizza con piña, como si quiero mojar sardinas en el café con leche. No es asunto tuyo. Disfruto mojando sardinas en el café con leche. Pasa lo mismo con las pizzas. Gran defensor de la hawaiana, y si a ti no te gusta, es tu problema. Es tu problema. Yo ahí te defiendo a muerte. Me encanta la pizza con piña. Y me gano lo de mucha gente, pero... Claro, pero es que además, y si no te gusta, estás en un punto perfecto derecho. Pero déjame que yo me coma mi puta pizza con piña, tío, que no tiene vida. Básicamente, y aquí entramos al tema de los haters que nos estáis yendo. Que nos estáis viendo. Un besito para todos. Un besito para todos. Que no tenía mejor que hacer que meternos y insultar a gente y sobre todo los que a veces estamos sometidos a haters. ¿Qué hacemos discutiendo con un señor de La Coruña? Nosotros sí tenemos vida, no como vosotros. Así que dejadme que me coma la piña con lo que me dé la gana. Como me dé la gana. De hecho, no me la como de otra manera, solo la quiero en pizza. Gracias. Me encanta. Dame otra. Pues dale. Esta vez, nada. Te voy quitando esto de aquí. ¿Qué prefieres, poder volar o hacer levitar cosas? Ay, se me han ocurrido 3 chistes. Eso es un problema. Porque ninguno de los 3 los puedo contar. De los 3 que se me han ocurrido. Yo preferiría volar. Porque yo quiero pensar que las personas que hacemos algo que aporta a nivel social o a nivel cercano con nuestros amigos, familia, hacemos que la gente levite. Tú haces que la gente levite con tus amigos, con tu familia. ¿A que sí? Sí. Da igual, levitar basta con un palmo. No hace falta subirse a la copa de los árboles. Tenemos que hacer que la gente que queremos levite. Y yo creo que son las buenas personas, entendiendo en sentido amplio, lo hacemos. Yo ahora mismo estoy levitando gracias a que me has traído. Tenemos que hacer levitar a la gente que queremos. Y eso se hace estando con ellas y disfrutando y haciéndonos felices. Ay, qué bonito. Yo, personalmente, aparte de esto, que es una cosa de todos los días, a mí me encantaría volar. ¿A quién no? Hombre, pero yo me cogería una escoba, me subiría a ella y ya pues volaría. ¿Sabes? Aunque solo sé por una cosa. Fuck you, Ryanair. Bueno, también. Thank you. Pues sí, con lo que nos cobran por las maletas y uy, Dios mío. Ryanair no te patrocina, ¿no? No. Ojalá me patrocinase alguien. Ryanair, esto no ha tenido lugar. Perfecto, pues ¿quieres otra o quieres que...? ¡Una más, por favor! Que te veo con la ilusión. Naranja, rosa. ¿Qué prefiero, playa o montaña? Como todo en la vida, a veces se plantean este tipo de disquisiciones, taxonomías que yo creo que son irreales. Sí. Yo prefiero playa en unos momentos y montaña en otros. ¿Por qué elegir entre cocido y lentejas? ¿Por qué elegir entre Star Trek o Star Wars? ¿Entre Canon o Nikon? Sí. ¿Entre Rolling o Beatles? Cada cosa tiene su momento. Lo quiero todo. Aunque soy un poquito más de playa. Bueno. Perfecto. Pues ya estarían todas, vamos. Pues nada. He pasado la semifinal. Yo creo que has pasado. Lorenzo Gallardo pasa a la semifinal en nuestro segundo programa. Perfecto. Pues nada, hemos llegado al final de la entrevista. De verdad ha sido un placer tenerte aquí, que nos has dedicado este ratito, este domingo por la mañana, con este sol que no se nota, pero hace un calor. A disfrutar. A disfrutar, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Y que nada, que... Gallara, de la mano, gracias por traerme, gracias a los compañeros que están ahí, que no se les ve, pero están ahí haciendo su trabajo, que es duro, están ahí al solecito. Han tenido un paraguas, pero no hace mucho. Gracias por traerme, enhorabuena por tu canal, por el trabajo que haces, y considérame fan, y cualquier cosa que necesitéis, por favor, porque somos compañeros. Genial, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues ahora para acabar, vamos a mirar al plano general, para decir, hombre, chotos poco, muchas risas, el punto sobre Lorenzo. Venga, ven aquí. Vamos allá. 1, 2 y 3. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre Lorenzo, hombre. Un beso. Lorenzo es historia ya por la edad. Un beso muy grande. Chao.